Familia querida, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo capítulo más de YouTube en el cual voy a estar hablando sobre información muy importante referente a mi perspectiva, referente a mi estilo de vida y referente a los resultados que está obteniendo en la manifestación, en cómo ha ido mi proceso evolutivo y cómo he estado organizándome para estar en donde estoy. Así que nada, boli y papel, porque va a ser un video interesantísimo en el cual yo sé que te va a llevar un mensaje poderoso. Así que comenzando familia, quiero decirles que yo actualmente me encuentro aquí en Lima, Perú. He estado mucho tiempo en el área del comercio, he estado lavando autos, es mi realidad. Pero me di la oportunidad un día, señores, de decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Por qué no estoy manifestando lo que quiero? ¿Por qué sigo con personas en las cuales no me llenan? Con personas que no me ayudan a elevar mi nivel de conciencia. ¿Por qué la vida me sigue reafirmando lo mismo? Y me hice preguntas existenciales sin abandonar mi pasado, sin abandonar quién soy. Y sabiendo y entendiendo que es parte de un proceso de que yo eleve mi nivel de conciencia, de que busque la resolución de estas preguntas. Y me di el paso de reconocer. Cuando me di el paso de reconocer, empezaron a manifestarse las cosas en mi vida, empezaron a manifestarse los milagros. Y el hábito amoroso que yo aprendí fue amarme a mí mismo, decirme la verdad. Gente, yo no soy ningún tipo de persona extraña a ustedes. Tengo las mismas capacidades, tengo los mismos órganos, tengo lo mismo que ustedes. Lo que pasa es que muchas personas creen, o yo no creía, como el ego cree, que compararse es lo mejor. Ver los resultados de la otra persona es lo mejor. Entonces lo que hace es minimizarte y darte a entender que tú no tienes valía. Y cuando sientes que no tienes valía, tu yo interior habla en un lenguaje pequeño. Te sientes inferior, no te da la capacidad de conocer tu grandeza. Todos tenemos una grandeza, lo que pasa es que nos vemos minimizados y nos vemos ocultos por el miedo. Ese miedo que está desde pequeño, que no te deja avanzar, ese miedo en el cual el colectivo, a veces nuestros padres, nuestros familiares, nos implantan de manera inconsciente. Recordemos que como cuando somos niños estamos siempre en estado de observación, estamos siempre en estado de grabación, de que todo lo que vemos lo queremos analizar, imitar y por ende la mente está en blanco. Y cuando la mente está en blanco lo que está haciendo es recopilar toda esa información y cuando vamos creciendo con un miedo inculcado, vamos creciendo con patrones limitantes, llámese en relaciones, patrones de salud y patrones en el dinero. Entonces te preguntas, ¿por qué en mi vida se manifiestan las mismas relaciones de sufrimiento, las mismas situaciones de desamor, las mismas situaciones de apego, las mismas situaciones con el dinero? Pues eso mismo es, señores, porque desde pequeño tenemos patrones de pensamiento que nos hacen repeler las cosas bonitas y las cosas abundantes que la vida quiere afirmar en ti. Entonces, cuando entras en ese estado, tu mente se bloquea. ¿Por qué? Por el miedo. El miedo te causa parálisis y por ende no consigues reconocer tu grandeza. La palabra reconocer es una palabra tan poderosa que la puedes escribir al derecho y al revés. Es una palabra que te permite a ti buscar cuál es tu valía, buscar y escudriñar dentro de ti cuáles esos dones y talentos que tú viniste a dar al mundo. ¿Cuál es ese potencial que está oculto en ti? Tu grandeza se ve reflejada en tu nivel de conciencia. Tu grandeza se ve reflejada por quién eres. Las personas que no son congruentes son aquellas que procrastinan más. ¿Por qué? Porque creen que dejando las cosas para después les va a dar el tiempo suficiente o van a evitar el dolor o que el dolor va a ser menor que al hacer las cosas de una vez en este momento. No existe el mañana, señores, existe la hora. El futuro es tu presente continuo, siempre lo estás creando. El pasado solo es para utilizarlo como anclaje, para ver y reafirmar las cosas que no tienes que hacer, para modificar ciertas cosas que no tienes que hacer y aprender de las cosas que han sucedido. Porque recordemos que este mundo es un total transitar. Este mundo es una experiencia, somos observadores. Y lo que estamos viendo al exterior es un reflejo de lo que hemos estado manifestando, es un reflejo de lo que hemos estado reprimiendo aquí adentro. Entonces las emociones cuando las suprimes y las reprimes te crea un estado de decepción, te crea un estado de sufrimiento en la cual es muy difícil a veces que salgas. La mayoría de las personas no se dan cuenta de esto porque lo hacen de manera automática, inconsciente, vibrando en poderes en campos atractores de fuerza, como lo llamaba el doctor David Hawkins. Pero tú lo puedes llamar en campos de dolor, lo puedes llamar en campos de inconsciencia, lo puedes llamar campo de oscuridad, lo puedes llamar el campo del diablo, que son los niveles de decepción, depresión, ira, coraje,
de todas esas negatividades que la mente quiere y te atrapa por el simple ego. ¿Cuál es tu tarea? Vibrar en los niveles de poder, buscar contextos de poder llamados de amor, de conciencia, de Dios, de luz, que son aquellas frecuencias que te van a elevar a ti para que puedas manifestar en tu vida. Y cuando tú sepas y entiendas que el contexto amoroso es lo que te va a dar a ti la capacidad de expandirte, la capacidad de crear lo que creas, te va a dar a entender de que el hábito amoroso es el amor. Tienes que aplicar el amor, señores, al amor al prójimo. No simplemente un amor localizado, un amor por interés, un amor que tiene que ser sectorizado, y no es así. Tienes que hacer las cosas con congruencia, con amor, respaldando tu palabra, porque las personas que son exitosas son congruentes con su palabra. No son aquellas que dicen, voy a hacer esta tarea más tarde o la voy a hacer mañana porque tengo flojera, o porque mañana va a ser mucho mejor. Pues no, las personas que honran su palabra es como un contrato, no lo rompen. Son aquellas que son congruentes con lo que eligen. Si tú eres creador de contenido, tú tienes que subir los videos, tienes que hacer live, siempre con disposición, con amor, con la intención de aportar. Yo pudiera estar ahorita acostado o pudiera estar ahorita tomando o estar sumido en vicios, pero elegí mi camino, elegí mi vehículo que es este. Darle el mensaje a ustedes con amor, con comprensión, porque es lo que he elegido. Estoy cumpliendo mi palabra. Pudiera estar haciendo otra cosa que no me va a llevar a nada, pero ya yo salí de ese mundo. Ese mundo no te trae nada positivo. Ese mundo de oscuridad lo que reafirma es tu valía pequeña, hace reafirmar tu pequeñez. Y una vez que estés en ese estado de pequeñez, no te hace el permiso de ver el potencial que hay dentro de ti. Puedes empezar desde poquito, puedes empezar dando los primeros pasos, porque nadie nace aprendido, nadie obtiene los resultados de la noche a la mañana. Lo que pasa es que la mayoría de las personas se validan con el resultado. Recordemos que el ego, la mente, quiere resultados el alma quiere expandirse. El ego quiere resultados y el alma siempre busca expandirse. Tienes que hacerle caso a la voz de tu alma. Tienes que hacerle caso a la expansión, porque la expansión te va a llevar a obtener los resultados que estás buscando. El ego simplemente quiere supervivencia, quiere resultados y quiere apegarse a algo, apegarse a personas, apegarse a algo material. Simplemente quiere buscar la manera de sobrevivir. Y cuando te ves acostado, perdiendo el tiempo, te ves comiendo mal, no haciendo ejercicio, no honrando tu templo, no honrando tu espíritu, ¿qué es lo que estás haciendo? Honrando a la mente. Y la mente lo que está diseñada es para la supervivencia. Y por ende, estar atrapado en esa cárcel mental no te da la capacidad de hacer lo que tienes que hacer, de ponerte en estado de incomodidad. ¿Para qué? Para que te des el permiso de escalar y te des el permiso de romper límites que no habías visto. Porque si sigues manteniéndote en la misma zona, en la misma línea de confort, no te vas a dar el permiso de redescubrir cosas que tienes que redescubrir. Porque si no transitas, si no elevas tu nivel de conciencia, si no buscas la manera de ponerte en esa situación en la cual exija lo mayor de ti, no vas a obtener los resultados que quieras obtener. Nada viene de la noche a la mañana, pero validándose en el proceso, autoconociéndose, sabiendo tu grandeza, sabiendo qué es lo que hay en ti, sabiendo y entendiendo que viniste aquí para dar unos dones y talentos al mundo, sabiendo y entendiendo que viniste aquí creado por obra y gracia de Dios, y por ende debes reafirmar el amor en tu vida, debes reafirmar lo bonito, debes reafirmar lo que está dentro de ti, vas a entender que no viniste simplemente a vivir, viniste por un bien mayor, viniste a dar con tus dones y talentos por un bien superior. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. No debemos estar presentes aquí para estarnos validando con lo material. Lo material, el ego, le da a entender una felicidad efímera, una felicidad que no existe. Porque cuando lo obtienes desde la inconsciencia, entras en un vacío espiritual. Y cuando entras en ese vacío espiritual, bingo, te metes al club selecto de la mayoría de las personas que no consiguen la felicidad aún teniendo muchísimo dinero. Entonces tienes que trabajar el ser, hacer y tener en ese orden. No lo puedes trabajar en tener, hacer y ser. Porque si primero te trabajas en el tener para después comprar casa, carro y después trabajar en el ser, te vas a autodestruir y vas a bajar en los peores niveles de conciencia y por ende eso hace que las personas se eliminen, que se suiciden, que pierdan la noción, pierdan el brillo. ¿Por qué?
porque no trabajaron en su ser, no son capaces de entender y disfrutar de lo bonito de la vida desde la conciencia. Entonces, una persona que es inconsciente y tiene una cantidad de dinero muy fuerte, una cantidad de abundancia que no puedan sostener, ¿qué va a suceder? Se va a eliminar, va a entrar en estado de depresión, no va a saber qué hacer, porque creía en la mente que le decía que validarse con el dinero, validarse con lo material, era lo trascendental de esta vida. Y lo trascendental de esta vida no es eso, es expandirse a través de la conciencia, a través del espíritu. Entonces, este espacio es muy bonito, señores. Este espacio yo lo utilizo para dar mi opinión con ustedes, para decir quién soy, con humildad, con coraje, con fe. Y estoy utilizándolo para que tú expandas tu nivel de conciencia. Si eres de aquí de Lima, Perú, déjame un mensaje en los comentarios. Yo tengo una comunidad, estoy haciendo eventos presenciales, doy mentorías uno a uno. Siempre estoy a servicio por un bien mayor. Siempre estoy dando contenido de valor. Siempre estoy dando ese granito de arena en esa semilla que lo quiero estar plantando, como lo estoy haciendo, en esos cultivos necesarios para que puedas expandirte. Yo no vengo aquí a hablarte de cosas mágicas, no vengo aquí a decirte secretos extraños, algún tipo de esoterismo, algún tipo de cosas que te van a hacer un clic de la noche a la mañana. No, yo simplemente estoy diciéndote cómo puedes aplicar de tu vida desde mi perspectiva, porque la perspectiva de cada quien vale también. Pero desde mi perspectiva, los resultados que estoy obteniendo, los resultados en mi proceso evolutivo, y sabiendo y entendiendo que vine aquí a experimentar, vine aquí a aportar y estoy utilizando mis dones y talentos al servicio de ustedes. Con amor y mucho cariño, familia, les dejo este mensaje. Espero hayan anotado todas estas cosas porque es de total importancia, es de total y profunda verdad esto que le estoy diciendo, porque los digo desde el corazón para que ustedes puedan tomar nota, puedan tener conciencia y noción de las cosas que les van a venir si eres una persona joven todavía o si no estás manifestando lo que quieres manifestar aún teniendo una cierta edad. No es tarde, simplemente consigue tu propósito, simplemente reafirma quién eres, consigue tu valía, consigue tu grandeza, busca contextos de poder, invierte en tu formación, invierte en expandirte y no seas tacaño en ese tipo de cosas, porque yo antes pensaba que si guardar puro dinero me iba a sentirme más seguro. Pero ese es el ego lo que quiere es guarda, 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 porque mañana puede ser peor, mañana te puede suceder algo. ¿Y qué va a pasar? Va a suceder algo de verdad en la cual tú gastes ese dinero. Pero si tú lo haces desde la conciencia, invirtiendo en tu formación, invirtiendo en tus sueños, invirtiendo en tus dones y talentos, créeme que lo que hagas va a venir a ti de manera multiplicada por millones. Porque no conozco a alguien que esté haciendo lo que le gusta con congruencia, con amor, con disposición y con compromiso, que esté pelado, que esté limpio, que no tenga dinero. Esas personas que siempre están vibrando en esa frecuencia, que están haciendo lo que les gusta desde el amor, son personas totalmente exitosas en todos los hábitos, en todos los ámbitos. Así que no hay excusa, familia, a ponerse las pilas, a actuar hoy, porque no existe el pasado ni existe el futuro, existe el eterno presente. Un fuerte abrazo, familia. Los veo pronto en el nuevo episodio, así que espero que les haya servido y déjenme en los comentarios si quieren que lo agreguen a mi comunidad o quieren que les ayude a seguir a elevando su nivel de conciencia o que los lleven al siguiente paso. Así que familia, nos vemos. Let's go.